Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es confusión versus seguridad y certeza, a cargo del psicólogo Darío Cervetti. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Bueno, Dios los bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir. No sé si les voy a explicar lo que es confusión o al menos van a quedar confundidos, ¿no? ¿Saben dónde está la puerta? Bueno, si cuando terminemos no saben, es que resultó confundir a la gente. Bueno, es una alegría poder compartir con ustedes y hablar de este tema, que casi siempre la confusión está asociada a otros sentimientos, a otras conductas. Pero yo quisiera pensar, antes de entrar a analizar lo que es confusión, porque vamos a contrastar la confusión con la seguridad, ¿verdad? Son dos cosas extremas y lo bueno es casi siempre en el medio, quedarnos ahí. No es que estamos exentos de confusión, pero sí lo que no tenemos que permitir es acostumbrarnos a vivir confundidos o permitir que la confusión nos domine a nosotros. Tampoco toda la vida es alegría o toda la vida es seguridad, sino que poder dominar las situaciones adversas. Tiempo atrás, cuando se nos hablaba de una generación, se hablaba de un periodo de años de 40 años, ¿verdad? Una generación era un periodo de tiempo donde transcurrían 40 años. Entonces, ¿hay alguno de más de una generación acá? Bueno, gurizada, ustedes no entienden, pero los que tienen más de 40 están entrando en la segunda generación. Samuel, vos tenés más de 40, ¿no? Ni Dios te cree esa mentira, Samuel. Ahora, 40 era una generación. Entonces, cuando alguien pasaba los 40, comenzaba a contarse otra generación. Eso tenía que ver mucho con la información, con los sucesos, con el desarrollo de la vida, con el crecimiento personal, familiar. Ahora han cambiado los tiempos. Es imposible que ahora se mida por 40 años una generación. Se han acortado más de la mitad de 40 años, ¿verdad? Pensando en una generación. Y en estos momentos algunos están pensando en un periodo no mayor de 5 años, porque los cambios son tan drásticos, tan abruptos, tan acelerados, que alguien en 5 años tiene que evolucionar una cantidad de cosas. Creo que los que tenemos nietos y van a nuestra casa, casi siempre le pedimos algo con los celulares, ¿verdad? O con las computadoras, y los niños dicen, no puedo creer que no sepas. Y uno se manda un poco la parte, pero al rato se dan cuenta que no. Queremos, ay, poneme esta carátula, ay, cambiame, ¿cómo? No sé, algunas situaciones. La generación va cambiando. Cuando pensamos en estos cambios generacionales, también pensamos en cambios de información y en cambios en los valores. Una información, no sé si hay, bueno, aquí todos son jóvenes, nadie es de la época de la onda. ¿Se acuerdan lo que era la onda? Aquí hay otro mayor entonces, ¿no? Hay dos, Samuel y bueno, estos dos mayores me entienden, ¿verdad? Había una compañía en este país de transporte de ómnibus, mirá cómo aparecen los veteranos ahora, y me enseñaron, que se llamaba ONDA, Organización Nacional. ¿Cuántos años tenés? No son tan guachos los de acá. Ahora, el asunto, bueno, esa compañía trasladaba a los ciudadanos, a nosotros los uruguayos, a todas partes del mundo. Y de tal manera que a veces a un ómnibus, a un transporte se llamaba onda,
pero era el nombre de la empresa. Ahora, vos le hablás a la nueva generación, como algunos que están aquí no saben ni lo que era eso, a excepción de algunos veteranos, ¿verdad? Esto nos indica que es otra generación. No sé, podemos pensar también en el asunto de las comunicaciones, el teléfono, ¿verdad? Cómo ha cambiado. No sé, ¿eh? Sí, no solo el aparato, el asunto de información. En este momento podemos saber lo que está pasando en el otro extremo del mundo, ¿verdad? Todo eso va marcando algunas situaciones de cambio. El cambio no es el problema, la evolución no es el problema, la comodidad no es el problema. Es cuando nosotros no acompañamos esos procesos de cambio, cuando no acompañamos esos procesos de transformaciones, cuando nos quedamos en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué genera ese quedarnos en el tiempo? ¿Qué genera no modificar nuestro comportamiento de acuerdo al proceso evolutivo que está teniendo la sociedad? Es que se nos genera cierta confusión, se nos genera cierto desorden en la cabeza. Y ahí podemos escapar en las interpretaciones nuestras. ¿Por qué? Porque hay una falta de información para poder interpretar lo que está sucediendo en este momento. Tenemos cambio, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la legislación. Antes no se castigaban o no se reprendían o no se penaban algunas situaciones que para hoy día son con tanto delito. Por ejemplo, la violencia doméstica. Vos encontrabas que había gente que era castigada, maltratada, y bueno, anotabas allí, pero en una entrevista no complicaba. Ahora llega alguien que ha sido sometido a violencia doméstica, lo denunciás e inmediatamente hay problemas, tenés un respaldo, sabés a qué lugares ir, a qué indicarte. Una de mis frustraciones, en una época que estaba haciendo práctica, era en INAM era antes, ¿no? Ahora INAU. INAME. Bueno, en INAME, por ejemplo, yo trabajé en una casa de niños abandonados y abusados. Justamente eran las dos características. Nos cansamos de ir a los juzgados con los niños, nos cansábamos de ir a buscar la ropa a la casa donde pertenecían, no sé, todo un proceso. Y pasaron los años y vos miraste y lo que hiciste parece que no sirvió para nada, porque no tenía un respaldo legal, ¿verdad? Además de sacarlo de la casa, de repente, no sé, algunos días detenido, o la separación de la madre, pero no tenía un respaldo jurídico. Entonces todo eso generaba cierta confusión, cierto desánimo. Ahora, creo que todos hemos pasado por estados confusionales. El asunto cuando la confusión permanece en vos o en mí, cuando esa desorientación, esa desorganización permanece en mí, ahí nosotros comenzamos a incursionar, comenzamos a entrar en algo que es patológico, algo que es un trastorno, algo que te altera, un estado confusional, un estado bubónico, un estado enajenado. Y por ejemplo encontramos que hay distintas enfermedades, patologías, que uno de los comportamientos es enajenarse. Y creo que algunos conocen el esquizo, lo esquizofrénico, que hoy es muy común, ¿verdad? Entonces, el esquizofrénico, ¿qué es el problema que tiene? No es que es loco, no es loco el esquizofrénico. El esquizofrénico tiene un principio básico de que es confusión, un estado confusional. Entonces vos observás un esquizo y él tiene un mundo propio, no le importa lo que hay alrededor. Tiene un mundo propio y cultiva y vuelve a ser. Y no es que esté mal, tiene un mundo propio. Lo segundo que el fenómeno de este estado confusional es que no comparte con nadie el mundo. Él se ríe para adentro, como comúnmente se dice, no expresa hacia afuera. Y no es que se haga el vivo, no. Es un trastorno confusional, bueno, tiene un mundo propio, es incompartido, no lo comparte con nadie, y de repente alguien con una patología bastante aguda, él se ríe solo. Y vos decís, ¿pero qué le pasa a este? ¿Qué tic nervioso tiene? No, es que en su estado confusional, ese propio mundo que se creó él, no lo comparte con nadie.
Y segundo, vos le decís, ¿necesitas algo? ¿Está enfermo? Yo no estoy loco. ¿Quién dijo eso? Niega la enfermedad, no acepta, ¿verdad?, que está enfermo. Y vos no lo podés sacar, porque vos le podés dar 10 horas de discurso a un esquizo y no lo vas a cambiar, porque es un trastorno confusional que ha afectado su cerebro, su funcionamiento químico, ¿verdad?, en su mente. Entonces ahí ya tenemos que entrar en otro aspecto, que esa persona necesita ingerir por vía oral, ¿verdad?, o por inyectable, alguna medicación que lo estacione, que lo equilibre. Y ustedes habrán oído muchas veces que los brotes de esquizo son casi siempre cuando viene la primavera, y no es superstición. Miren que es cierto, empieza primavera y el esquizo se dispara, el esquizofrénico se dispara. Es no sé si es el cambio climático, pero un fenómeno, no sé explicarlo, pero comúnmente lo dicen, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que falta? Este es un estado ya extremo. Espero que el Señor en su gran misericordia y nuestra cabeza no nos lleve a eso. Y alguien dijo una vez, no es psicotiza quien quiere, sino quien puede. Porque no es algo que va a ir caminando por la calle y se me adhirió el comportamiento esquizofrénico. O sea, eso ya, no te lo sé explicar, si es en la genética, en el comportamiento imitativo, en el entorno familiar. Eso no lo adquirís así, respirando o comiendo algo. Eso tiene un trasfondo, ¿verdad? Y por eso no psicotiza quien quiere, sino quien puede. Tiene que haber elementos disparadores en esa persona. Ahora, eso lo dejamos de lado porque es un tema muy complicado y sería alguien especialista en esta área. Pero en la parte psicológica, el estado confusional o el estado de confusión o esta emoción de confusión se establece bajo dos premisas. Primeramente, el desorden. Hay un desorden mental, hay una falta de organizacional en su cabeza, pero no son pequeñas cosas, porque alguien te pregunta a veces, puede ser que esté en un estado confusional porque es desordenado, no. Una cosa es desordenado y otro es un estado confusional donde las cosas no están en orden. No está en orden su vida, no tiene en orden sus pensamientos, no tiene sus emociones. Sí, un estado confusional que se da comúnmente es aquel que el lunes ama con todo el mundo, ama a todo el mundo y ama intensamente a quien está al lado suyo. Y se atreve a decirle, si mañana el mundo se incendiara y fuera llama, yo pasaría por enfrente la llama para estar contigo. Y al otro día dice, tengo ganas de matarte. ¿Viste? Entonces, ese pasaje de una cosa, ahí sí se le está chispoteando. No, de veras, ustedes se ríen, pero ahí le está patinando, hay un cortocircuito aquí. Ahora, ¿dónde empieza ese estado confusional? No sé. Porque casi siempre en las problemáticas nuestras matrimoniales siempre apuntamos a la reconciliación, que es buena, pero a la reparación también. Porque vivir con una persona que pasa de un estado anímico a otro por su confusión, llega un momento que, como siempre le digo el chiste, lo que seamos creyentes decimos, Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? No, pero no se rían. No me diga que no te va a cansar un estado tan variable, tan cambiante, igual que el estado anímico. Es difícil. Entonces, esa falta de desorden en los pensamientos, no hay un hilo conductual en la conversación. Y tal vez habrán visto a alguien, no con confusión de una situación especial, sino que vive en estado confusional, cómo no hay un hilo hilatorio, ¿verdad?, de su conversación, pasan de un tema a otro, y vos al final lo interpretás porque te cansa cómo pasa. Y es una característica ya de una situación patológica. Y si no tenés mucha atención y escuchás a este tipo de personas, te pasa de un tema a otro sin que vos te des cuenta. Es un manipuleo, una capacidad impresionante. Con este tipo de personas, con estos estados confusionales ya un poquito extremos, es difícil, porque salta de un tema a otro, y vos lo mirás y dices, pero esperate, te quedaste con el primer relato y ya va en el cuarto, esperá, a ver, y vos lo cansás preguntándole. Ese pasaje de la realidad
a la no realidad, es tremendo. ¿Saben? Hay algo muy común que nosotros observamos, es el misticismo. No sé si alguien visita con frecuencia el hospital nuestro, el psiquiátrico, el Vilar de Bo. Si no, yo lo llevo porque vivo cerca. Y ahora hay una médica amiga mía de guardia. Lo llevo, dejarlo en la noche que pase aquí para que entienda los comportamientos humanos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? No es que es el manicomio, que están todos locos, no. El asunto es cómo pasan de la realidad al delirio, por ejemplo. La parte delirante. Saben que abajo hay la parte carcelaria, ¿verdad? La parte de cárceles abajo. No sé, llegás allí y vos podés entender lo que es confusión. Porque no es, ay, ¿qué día es hoy? Ay, comí, no comí, ay, tomé el remedio. No. Eso son cosas lapsos muy normales. En un estado confusional, cuando la mente se te extravió, cuando la memoria se te extravió, cuando la realidad salió de su contexto, esto es difícil. Entonces, cuando la confusión comienza, cuando hay esa falta de orden, y vos te das cuenta, el orden en su apariencia, el orden en sus expresiones verbales, el orden en el contenido verbal, el orden en, no un lineamiento de orden, sino una coherencia en lo que está transmitiendo. Y cuando falta esta coherencia, cuando falta ese orden, se está entrando lentamente en un estado confusional. También el asunto de claridad, cuando la persona no tiene claro, no sé si le has preguntado algo, ¿qué querés en la vida? Lo que la vida me dé. ¿Y qué esperás de la vida? Y cualquier cosa. No es que llegó al extremo, pero esa persona sí está desorientada, no tiene claridad de lo que aspira. Y si esto no se corta, si esto no se resuelve, y si no se resuelve antes de la mayoría de edad, mirá que a los 25 es más difícil, a los 30 es más complicado. Hoy hay una expresión que a veces la gente te dice, pero que no me quiero confundir, yo la amo pero no la quiero, ¿no? Yo la amo. Sí, hoy en los problemas de pareja muy común aparece esto. No, mire, Cervetti, yo la amo, pero yo no la quiero. Esto es como Cantinflas, dice palabras y no dice nada. ¿Se acuerda de Cantinflas? Que hablaba Cantinflas, no decía nada. Bueno, no me animo a decirle, pero estás cantinfleando, porque ahora se puede usar esta expresión. No, Cervetti, yo la amo, pero no la quiero. Yo qué sé, andate loco, aquí viniste, ¿no? Pero no me animo a decirle, porque no te dice nada. No tenés el concepto claro. O amás o no amás, o querés o no querés. Tal vez es menos intenso el sentimiento de uno del otro, pero tenés que tener claro. Esa falta de claridad es confusión. Es como a veces que te preguntan, ay, ¿será que me casé bien? Hace 40 años que estoy casado. Pues, mijito, ahora está frito, ahora aguantate 40 años, 10 más y te vas, así que aguantá. Pero, ¿qué pasa? Después de 40 años conmigo me vas a ver, no, loco, me estás tomando el pelo. Entonces, la claridad, la clarividencia, ese concepto claro. Con la relación a los hijos también. Hoy aparece mucho el comportamiento que quieren enderezar o quieren causar o quieren introducir valores en un hijo cuando ya tiene 14 años. Y saben que la sobreprotección es peor que el abandono. Si alguna vez tienen que trabajar con alguien que ha sido sobreprotegido, sobredimensionadas las cosas, es difícil. ¿Sabe qué es difícil? Es una terapia de continua, intensa, no podés abandonarlo, no podés darle un mes de licencia porque la sobreprotección en cualquier momento te chispotea, sale la persona. Y en la fe cristiana hay conductas que tienen que ver mucho con el trasfondo de sobreprotección. La gente que expone sus cosas, la gente que ventilar en el sentido de compartir, la gente que se victimiza. Nosotros tenemos una comunidad frente al Vilar de Bo, no, frente no, por la calle San Martín. Entonces,
hay una cantidad de visitas de gente ahí. Y hay una flaca, una señora flaca, loca y viva, ¿no? Ya me la conozco yo y le digo, y se le da en la comunidad lo que hoy estaban pidiendo, comestible, ropa, zapatos y cosas, ¿no? Y entonces me dice, yo no quiero comida, quiero plata, me dice a mí. Yo, plata no te doy. Entonces, ¿por qué? No sé, será para vino o droga o algo así, ¿no? Y es de las que tiene sarna, porque tiene acá en el cuello, ¿no? Sarnosa está. Entonces, pobre no, que no se baña. Ahora, el asunto de ella, ¿cuál es el asunto? Yo la reté el otro día y dije, no, yo plata no te doy comida, te consigo ropa de la comunidad, todo lo demás, no. Y pastor, me dice así, y se va. Cuando yo empecé la reunión, ¿qué hizo? Ella entró descalza, dejó los zapatos en la entrada, ¿no? Entró descalza, tengo hambre. Y yo estaba y decía, ¿qué le hago a esta? ¿La envío o oro, no? ¿Cuál es el asunto? No es que tenga confusión, ella explota la confusión. Entonces, se imagina que en una comunidad hay una música, ay, pobrecita, el hambre que ha de tener. No, loco, tiene unos piojos que son de pedrigue, ¿verdad? Una falta de higiene personal impresionante. Yo sé que es una desdicha porque una persona en un estado así es digno de lástima. Pero ¿qué pasa? Ella saca ventaja de eso. Y entonces aquí encontramos que a veces la confusión lleva a que la gente saque sus ventajas. Y alguien se cree muy feliz, por ejemplo, cuando se victimiza, y mira dónde llora, ¿verdad? Y no le corre ninguna lágrima. Vos tenés que preguntar, ¿qué está haciendo esta persona? Y no me digan que no han encontrado algún sketch. Como que se mueren, como que llega la desesperación. ¿Por qué? Porque hay un estado confusional. La victimización, el exponer. Yo no entiendo porque no lo manejo, pero vean bien que hoy tienen éxito los programas mediáticos. Porque habla de un programa de historia, literatura. Ni el loro te escucha, en serio, ni el loro te escucha. Gracias a Dios que hoy vinieron una cantidad de loros acá, ¿no? Ahora, no le interesa a la gente, pero hablar de discursos mediáticos, con quién saliste, cómo te sentís, qué usaste, la ropa de quién, cómo fue vestido. Y vos ves, ¿y por qué llegamos a ese estado de una conversación tan pobre, tan limitada? Y no estamos juzgando, estamos solamente examinando. Es que hay allí una falta de orden y de claridad. Ahora, ese estado de confusión, ¿a qué nos lleva? ¿A los errores o a las equivocaciones? Y perdonen que siempre esté, pero es más o menos con lo que me oriento. Por ejemplo, las parejas. Solo en los velorios encontramos las mentiras, porque en los velorios aparece, por ejemplo, cuando sepultamos a un viejito, que la viejita dice, ay, pensar que nunca nos dijimos un sí y un no. Es una vieja mentirosa. Porque ¿quién no tuvo problemas en la pareja? Che, ¿no? Ay, nos llamábamos divino con el finado. Y sí, si el loco no habla, está hecho una moja. Pero no es cierto, pero ¿viste cómo psicodramatizamos, exteriorizamos, nos volvemos histriónicos, ¿verdad? Actuando continuamente. Ahora, ¿cuál es el asunto en la pareja? Que una relación de pareja, si lo podemos tomar como una pérdida, te lleva un tiempo reparar esa relación de pareja. La separación, todo eso. Y no es un asunto que vos te cambiás de camisa, te pones una y detrás de otra, no. Tenés que llevar un tiempo de reparación. Ahora, sin juzgar, sin criticar, sin tenerlas todas resueltas, vos te parás frente a una persona que no cerró el círculo de vínculo de pareja anterior y ya abre otro nuevo. ¿Vos te creés que esa persona es la chicharachera, la más viva, la más inteligente? Esa persona tiene un corso contramano. Tiene un carnaval diferente al normal, porque no cerró un vínculo, no cerró una relación. Pero yo necesito vivir, yo soy sí, bárbaro, todo eso te lo respetamos, pero en la parte afectiva, en la parte sentimental, no condenamos a ese tipo de personas.
Pero sí la lógica, la parte psicológica, vos cerrás ese círculo. Así como las emociones se colocan, también las emociones se sacan. Y vos no podés sacar el lunes y poner otras el martes. Vos necesitas un proceso de reparación, todo un asunto terapéutico, sanador, transformador dentro tuyo. Porque no es te vas, agarrás tus pilchas y te vas. Tal vez enojado decís eso, pero no lo cerraste el asunto. Entonces nosotros encontramos que lleva ese proceso, pero no solo en la pareja, cuando los hijos son grandes, cuando se van los hijos de la casa, cuando vamos cambiando de edad. ¿Hay algún cincuentón acá? Bueno, la crisis de los 50, ¿cómo la están llevando? Lleno de mentirosos está esta comunidad. Él mudece, es mentiroso. Hago un corte. ¿Cómo me no, ¿qué va a simular? Yo me doy cuenta de acá. Sería interesante si pudiéramos practicar hipnosis. Yo le haría a Samuel hipnosis para y averiguarle todo. Oren que yo pueda aprender y vengo y practico con Samuel acá en el culto. Ahora, el asunto es que el estado... Me sacaste del tema. De este estado de confusión. Es que te lleva al error. Al no cerrar el primer vínculo de pareja, en el segundo estás propenso a cometer otro error. Entonces, al no cerrar bien el vínculo con tu hijo, cuando se va de tu casa, al no despedirte de tu padre, yo estoy intentando ayudar a alguien que su mamá partió en estos días. ¿Y cuál es el reproche de ella? ¿Cuánto hubiera deseado decirle a mamá cuánto la amo, besarla, abrazarla, y ahora no la tengo? Y yo, ¿cuántos años las tuviste? 72. Ella tiene menos, ¿no? Por cierto. Pero 72 años vivió la madre. Y digo, ¿y nunca le dijiste? ¿No? Y bueno, y si te sanan, anda al cementerio y presentate delante de ella y decirle lo que no pudiste hacer. Pero no te quede con esa angustia, porque ella va a entrar con seguridad en un duelo patológico. Va a pasar un año, más o menos que el proceso, 1 año y medio, y va a seguir con el remedio. Y no le di beso a mi madre, y no estuve, y que yo la tuve, y qué horrible, qué angustia, y qué mala hija, y cómo no me di cuenta, y dónde estaba yo. Y te va a pasar. ¿Y cuál es el asunto? Que eso te lleva a cometer otro tipo de errores. Y yo le digo, pero cuida el vínculo con tu hija. Ahora vos no tenés ganas de levantarte, no tenés ganas de cocinar, no tenés ganas de bañarte, todo. Pero escúchame, no cerraste bien el vínculo con tu madre y ahora estás abriendo una brecha con el vínculo con tu hija, con tu marido. Entonces vean bien que cuando nosotros permitimos que ese estado confusional nos domine, cuando avanzamos un poco más, nos sentimos un poco desorientados. Ahora creo que no se usa más, pero antes era, tal vez algunos son de esa época, de los test vocacional. ¿Qué otra crisis de la gente con los test vocacional? ¿Viste que hacen hasta cuarto de la facultad? Dicen, no, esto no es lo que yo quería. Y empiezan después lo contrario. Ay, no, esto es lo que yo no quería. Y después venden caramelo en los ómnibus y dicen, esto es lo que yo quería. No es que sea despectivo eso. Pero, ¿qué pasa? Hay algo que lo ha desorientado que hace que no encuentre el camino, el error. Ahora, hay algunas causas naturales que generan confusión. Por ejemplo, que ustedes lo verán todos los días igual que yo, es la parte de intoxicación, el consumo de drogas. Eso hace que la persona esté confusa. Yo ahora no trabajo, pero trabajé muchos años con adictos. Y viste que vos le hablás, estás en la consulta y de repente estás sentado mirándote así con los ojos abiertos. Hola, ¿me escuchás? Y andaba lejísimo. Ahora, ¿por qué? Porque ha destrozado un poco su mente, sus neuronas, el consumo. Es lo mismo que el alcohol. Viste que el alcohol desinhibe. Y de repente, si está alcohólico, sí, hasta te expresa, afecta, una cantidad de cosas, exterioriza. Pero el día que esté sobrio, no. ¿Y quién le dijo eso? Y
Y entra toda una situación confusa. Entonces, que hoy también estamos viendo propenso que la gente se automedica. Por ejemplo, la medicación de receta verde. El problema no es la receta verde ni la medicación. El problema es si vos o yo nos medicamos más que lo que necesitamos. Me tomé un alprazolam, no duermo. Ay, son las 11, ay Dios mío, me tomo 2. El segundo alprazolam, 1,5. No me duermo. No, loco, si te tomás 3, mañana te dormís hasta las 12 del mediodía. Te pasaste. Entonces, esa desintoxicación que te lleva a un estado confusional. Casi siempre, cuando superás lo normal de la medicación, vos entras en un estado de angustia, de culpa, de remordimiento, que no sirve para nada, qué me habrá pasado, qué habré hecho en la vida. Entonces, tenemos que tener cuidado con la intoxicación. Y saben que la intoxicación por medicación o por droga o por alcohol o consumo, hoy también están los aparatos mediáticos. La gente se hace adicta por los aparatos mediáticos, ¿no? Ahora, la intoxicación, el problema es que vos por vía oral metés en el cuerpo un neurotransmisor que es lo que nos da equilibrio y serenidad. Pero al ingerirlo por la boca, tú cerrás las compuertas al torrente sanguíneo de los neurotransmisores. Cuando en tu sangre llegó ese medicamento, te tranquiliza y inmediatamente el cuerpo, que es tan sabio, baja las puertas de los neurotransmisores. Entonces, ese medicamento que tomaste es lo que te tranquiliza, pero el cuerpo no está funcionando normal porque está conteniendo, está impidiendo que vaya al torrente sanguíneo los neurotransmisores normales, comunes del cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? Lo estás castigando al cuerpo. Y tampoco te dé por cortarlo de golpe. Te tomaste 4 y al otro día no tomo nada. Claro, vas a estar con los ojos súper abiertos y con un agotamiento, con una aceleración tremenda y no tengo sueño. ¿Qué pasa? Es todo un ciclo de vida. ¿Y dónde empieza? No es que la confusión es que eso produce intoxicación, el consumo de alcohol, droga o medicamentos. También los tumores cerebrales confunden mucho a la gente, ¿no? Cuando alguien, pero no sé lo que quiero transmitirles, no es que esté desorientado y que no sabe dónde, no, confusión cerebral es en el tiempo, en el espacio, en la orientación, y vos mirás y acorde con la edad, esta persona no puede estar tan confusa. ¿Qué es lo que le sucede? Y ahí, si no hay ninguno de estos elementos, puede haber algún daño biológico, físico en su cuerpo. Hay algo natural, que no también tiene que ver con la edad, a veces se acelera, que es la demencia, que hoy es tan común. Ustedes lo van a ver, que la gente con demencia casi siempre están archivados en una casa de salud, ¿verdad? Allá están, sentados en una mecedora, soñoliento, ¿qué? ¿No? ¿Y por qué perdió esa vitalidad? Diríamos, muchas veces puede ser por esta demencia, pero está confuso, sabe en qué lugar está, y bueno, estoy contento, y a veces te habla de muertos y cosas así. Todo eso tiene que ver con la enfermedad. También el estado confusional son cuando estados anímicos alterados, por ejemplo, asuntos familiares. No sé qué tal es la convivencia bajo tu techo. Hay gente que se acostumbra a vivir a los gritos, a los insultos, a los portazos. Bueno, esa es una situación, es una opción de vida. Ni vos ni yo nacimos para vivir bajo ese estado. No es que eso sea malo, no es que eso no merezcamos, es que eso nos altera a nosotros. Y acostumbrarse a vivir ese ritmo de vida te llega a enfermar tu propia identidad. Porque va a llegar un momento que vos decís quién soy y qué hago y qué es lo que me va a tocar y cuál va a ser mi fin. Y te interrogás, te preguntás. ¿Por qué? Porque nos fuimos metiendo en ese embudo que no tiene salida. Ahora, no solo el asunto familiar, sino lo personal. Por ejemplo,
si nosotros no resolvemos en la medida que va pasando el tiempo los problemas de autoestima, va a llegar un momento que la vida nos va a presentar cosas que a nosotros nos agradan, por ejemplo, que es lo difícil aceptar la vejez. Entonces, estos asuntos personales, si no lo tenés resuelto, y hoy en el drama lo hacían, esta señora que consultaba curanderos adivinos y se echaba la suerte por todos lados, diríamos, eso muestra que hay una confusión, no es que la situación de lo que hizo esté mal, es la persona, atinaba a lo que su mente, a lo que podía imaginar o alcanzar ella. Ahora, la autoestima también llega a problemáticas. Ahora, si un día te mirás al espejo y no te aceptás, estás en peligro, se te encendió la luz roja. Ahí tratemos de resolverlo. Y no te hagas así en el espejo, ay, qué viejo que estoy o qué vieja, ay, parezco un cuajo todo arrugado. No. Tenemos que aceptarnos, ¿verdad? Ay, nunca pensé verme así, ay, nunca pensé que iba a pasar. Es verdad, es doloroso, pero el asunto es resolver esas situaciones. Sí, no sé si es la palabra correcta aceptarlas o asumirlas, pero sí encontrarle una salida a esa situación, porque todos vamos a envejecer. Es lo mismo que también, todos vamos a morir, pero eso no nos soluciona el problema. El asunto es que mientras yo vivo, vivo con dignidad. O la gente que lamenta, ay, ¿por qué me ha pasado esta desgracia? No sé, las que pierden los maridos, y esa parda que no servía para nada me quitó mi marido, ¿verdad? Y yo que sé, capaz que tenía razón, pero no podemos generar esos sentimientos en nosotros. Tenemos, bueno, son cosas que nos pasaron en la vida que no las podemos manejar, están fuera del alcance nuestro, pero eso no puede quedar instalado en nosotros. Es el que no tuvo hijo, el que tuvo hijo, ¿y por qué la vida hizo que se fuera ya a Europa? Bueno, ahora con el virus no te preocupes que va a volver, ¿verdad? Ahora, toda una cantidad de interrogantes. ¿Por qué mi hermano tiene plata y yo no tengo plata? ¿Por qué le fue bien y a mí no me fue bien? Lo mismo dentro de la comunidad. Entonces son situaciones que van a mostrar esa confusión. Para luego pasar al otro sentimiento que es importante, cuando estamos en un estado confusional mental, la conciencia tiene cierta alteración. No sé si de aquí de la comunidad alguien va a la cárcel. Nosotros vamos de vez en cuando a Santiago Vázquez, ¿no? Según a qué módulo vas, ¿verdad? Ahí está súper poblado. Pero cuando llegan la gente que abren los módulos, que llegan a un recinto mucho más grande que ahí la gente va llegando y vos hablando con los presos que vienen, de qué módulo venís, de tal, nos abrieron hoy que vengan a tal módulo. Tal. Cuando vos empezás a hablar con ellos, todos son buenísimos y son inocentes. Y al rato le preguntan, ¿y qué sentencia tenés? 8 años. Por bueno y por inocente están 8 años de pena. No es que sean malos por los 8 años, ¿no? Pero no, es injusto, me tenían envidia, no saben, me hicieron una trampa. Eso. Y siempre la misma historia. Ahora, por 8 años vos no vas a estar porque mataste una mosca. Algo más grave hiciste, transgrediste. Ahora, vean bien que el asunto, ¿qué pasa? Llega un momento que la conciencia, como un juez, no le indica la situación mal, se le confundieron los valores, se le traspasaron los valores, se mezclaron los valores, no los tiene claro. Entonces, esa situación es muy lamentable. Ese estado confusional que es para la actividad de conciencia. Puede ser una situación leve de una onubilación o puede ser un grado de estupor, un grado profundo. Es lo mismo que los asesinos que premeditan, que, no sé, que calculan muchas las cosas. No es que le vino de repente, se enloqueció de repente, le vino un brote de cielo de repente. No. Eso es todo un caldo de cultivo, una situación que vienen absorbiendo. Ahora, las consecuencias cuando no salimos de ese estado de confusión. Un camino muy
muy transitado es la pérdida de realidad, lo que tiene que ver con ilusiones, que se da mucho en la adolescencia. Viste que el adolescente mira la televisión y idealiza el cantante y el corte de pelo y las poses y la ropa. Está en una edad de 14 años, está edificando su propia persona. Entonces, los modelos, lo que se dicen los modelos, son claros. Pero con 40 años, que vos estés buscando todavía modelos, algo está fallando. Entonces, esa confusión lleva a esas ilusiones, a esas fantasías. También el insomnio. Yo creo que si alguien no puede conciliar el sueño con cierta normalidad y vos tenés que ir acompañado de algo para que el sueño lo puedas tener, creo que tenés que pensar en esta noche, ¿qué está pasando? Y vean bien que para que descansemos todas las noches nosotros tenemos que dormirnos y llegar al sueño REM, que es el sueño profundo. No importa si son unos minutos o es un lapso de tiempo, pero si no llegas al sueño REM, al sueño profundo, a ese sueño de total descanso, al otro día te levantás cansado, con dolor de cabeza, con mal humor, ¿qué me pasa? Que tengo sueño, porque no llegaste a ese sueño profundo. De repente vos decís, dormí 10 horas. No, pero si no llegaste a ese sueño profundo, es cuando esa reacción tiene el cuerpo. Entonces, todas estas situaciones vienen como consecuencia de esta confusión. Y lo último que aparece son las alucinaciones. Cuando empiezan a alucinar, cuando empiezan a sentir voces, cuando ven imágenes, ay, está llena de arañas, veo que está llena de arañas, hay sapos, no, pará, ahí ya están entrando, si bien puede ser un delirio, pero tiene también que ver con alucinaciones por un estado confusional. Puede ser biológico, puede ser psíquico. Ahora, acostumbrarse a convivir con esto es una tragedia. Acostumbrarse a vivir con estas situaciones confusas, cualquiera sean las áreas, sean biológicas, sean psicológicas, no nos ayuda para nada. ¿Cuál es el asunto? Dentro de la psicología hay una rama que es la logoterapia, que el creador o el padre de la logoterapia es Víctor Frank, un vietnamés de Viena, el tercer hombre de Viena que inventó psicoanálisis, conductismo y logoterapia, que él dice una frase: cuando el hombre tiene un sentido de vida, se sobrepone a cualquier cosa. ¿Y cuál es el asunto? ¿Por qué viene la confusión? Porque se nos ordenan ciertos valores, ciertas situaciones, objetos o cosas o personas, y nos deja una falta de estabilidad. ¿Cuál es el asunto para volvernos a estabilizar, para volvernos a una vida normal? Ubicarnos, ¿qué es lo que queremos? Si en un momento de la vida a vos te da lo mismo que morir que vivir, ahí es una indicación que tenés que volver a repensar. O buscás un consejero, o buscás una ayuda. ¿Por qué? Porque no puede funcionar así. ¿Saben que alguien, sucesor de Víctor Frank, probó con... Víctor Frank estuvo en un campo de concentración, en Auschwitz, y cuando sale, lo interesante, porque ahí surge, del campo de concentración donde él estuvo, fue el del barracón donde él estuvo, fue de donde sobrevivieron más alemanes. Y le preguntan por qué. Porque todas las noches se reunían, ¿verdad?, en un rincón, gracias, en un rincón del barracón, y cada uno cerraba los ojos y pensaba en cosas lindas. Víctor Frank hacía 4 meses que se había casado, era un cirujano, neurólogo cirujano, y la esposa fue llevada a otros barracones y habían hecho un pacto cuando lo trasladaba. Pase lo que nos pase, cada uno es libre de elegir lo que quiera. Quiero decirte que te quiero, que me casé contigo, que siento un dolor tremendo. Aquí dentro no pudimos realizarnos en la vida, pero nos toca vivir esto.
Y dice que él cerraba los ojos y pensaba en el día de su boda. Cerraba sus ojos intensamente y pensaba en el día de su boda. No dónde estaría ella ahora, no lo que le habrían hecho los nazis, porque ellos eran judíos, ¿verdad? Lo que le habían hecho los nazis, sino en el día de la boda. Y muchas veces intentaba el perfume, el color, la música, todo, para darle ánimo. Había un gitano al lado de él que le decía, ¿y tú qué pensás? Yo pienso en la comida de familia que teníamos. No pienso dónde están mi familia, pienso en aquellos momentos felices. Y así había una cantidad de gente. Al otro día se volvían a juntar, volvían a pensar en cosas diferentes. Y eso en la noche le daba fuerza para el trabajo forzado, la poca alimentación, porque eran esqueléticos, y la tragedia de saber que en esa noche había una cantidad que partían, ¿verdad? Entonces la dejaban en la litera, ellos se iban, venía una máquina, los tiraba a un zanjón y pasaba la historia. Ahora, ¿cuál es el sentido de vida que tenemos? ¿Por qué en esta noche estamos aquí en esta comunidad? En el Salmo que leyó la señora, en el Salmo 13, nos habla de un cántico de esperanza. Y quisiera que introdujera tu vocabulario un término nuevo, o descubrir una expresión de un término que usaba el salmista, misericordia. Aparece allí en el Salmo 13 en los últimos versos. ¿Qué es misericordia? Es entender que el Dios a quien nosotros creemos y adoramos tiene compasión de nosotros. No es que es un Dios déspota o olvidado de nosotros que nos abandonó, como hay una cantidad de conceptos, no. El Salmo 13 aquí, el rey de Israel, David, nos dice que Dios tiene misericordia. ¿Y cuál es la manera de yo manifestar que yo entiendo que Dios tiene misericordia de mí? Que Dios no me da lo que yo merezco, sino que Él me ve a través de Jesucristo, ¿verdad? A través de su misericordia. Yo no merezco, pero Dios en su gran amor me concede por misericordia, por pura bondad de Él, aunque yo hice errores, cometí, me equivoqué, Él en su misericordia responde a la necesidad más profunda de mi alma. Y cuando nosotros entendemos así, le encontramos sentido a la vida. Porque no es que yo vine a la comunidad y me alegré porque canté, es bueno eso, hasta allí. Yo vine a la comunidad y me dijeron que me querían y no me sentí tan solo, es bueno todo eso. Pero hay algo que tenés que experimentar en lo más profundo de tu alma. Tu alma es tu persona, lo que vos sos. Ese cuerpito, esa caripela que tenés, bueno, eso es tu alma, ¿verdad? Pero dentro de tu alma, amalgamado a tu alma, está lo que es el espíritu, que permanece en vos mientras vos tengas vida. El día que no te lata más el corazón, que no nos lata, el espíritu del alma se desprende de nosotros, queda el cuerpo. ¿Sabes dónde llevan tu cuerpo, no? A todo el mismo lugar, diferente ceremonial, pero al mismo lugar. El cuerpo se deshace, pero el espíritu, mientras tengamos vida, está en nosotros. ¿Y qué es el espíritu? Es lo que nos da conciencia de que Dios existe y lo que me lleva a lo más profundo de mi ser a buscar a Dios. ¿Y por qué el alma y el espíritu? Porque aquí parece todo un asunto medio filosófico, medio teológico, medio espiritualoide. No. Es que el alma y el espíritu es donde va a manifestarse esa angustia y donde va a aparecer también la alegría. La angustia no es que se me metió en la mano. ¿Qué tiene en la mano? Hay una angustia tremenda. No. En el ojo, ¡ay, qué angustia! Por eso, no. La angustia se te metió acá en el pecho. Nosotros decimos corazón. ¿Y cuál es? En el alma. El alma es la mente, las emociones y los sentimientos. ¿Dónde se te metió la angustia? En el pelo no, en el pie tampoco, en el alma, en tus sentimientos, en tus emociones, en tu anhelo, en lo más profundo de tu ser, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que la propuesta en la comunidad? Que si nosotros podemos pensar, reprogramarnos, no te quiero manipular, te quiero solamente compartir, decir esto. Si nosotros podemos reprogramar en nuestra mente que existe un Dios y que puede tratar con mi alma, no con asuntos religiosos y espirituales, no, con tu persona,
y arrancarte la confusión y ponerte alegría en el corazón, ese es un derecho que vos tenés. Ninguno de nosotros fuimos creados, o la vida se nos otorgó para que vivamos confundidos, sino que fuimos creados para confiar en Dios con el corazón lleno de alegría. Y hay una canción que a veces tal vez ustedes lo habrán cantado: la alegría está en el corazón de aquel que ama a Jesús. Que en esta tarde nosotros podamos hacer una evaluación. Dejamos de lado la confusión. No es fácil. Más si nos hemos acostumbrado a vivir confundidos, como que si aceptamos eso. Y darle espacio a la alegría. Te repito, no te victimices, no te expongas y no quieras llamar la atención. Tal vez tú me decís, pero en medio se le pasó la mano. No, porque eso es el mecanismo que nosotros hacemos cuando hemos justificado convivir con la confusión. Pero aquí te quiero proponer Salmo 13, como leyó la señora: la misericordia, la bondad de Dios obra en nuestros corazones, librándonos, o al menos de una gran parte de la confusión, y colocando alegría en nuestro corazón.